¿Qué tal, amados hermanos? Hoy, en una entrega más de la palabra de Dios, vamos a reflexionar en el libro Primera de Samuel, capítulo 25, la historia de tres personajes principales, que son David, Nabal y Abigail. Nuestro propósito de hoy es mostrar cómo Dios nos puede dar sabiduría como mujer, especialmente para enfrentar las situaciones y adversidades que se nos presenten en el día a día y salir totalmente victoriosas de ellas. En ese sentido, hemos dividido el tema en tres partes centrales para que pueda ser de mejor apreciación para cada uno de ustedes. La primera parte es qué debemos hacer frente a la adversidad. La segunda parte es cómo debemos responder a los agravios. Y tercera parte, cómo Dios nos dota de sabiduría y de la respuesta divina para salir victoriosos de esas situaciones que se nos presenten. Al final le tengo un testimonio poderoso de algo que me sucedió hace unos años atrás, que sé, amados hermanos, que les tocará grandemente. Antes de iniciar, les invito a que hagamos una oración. Padre bueno, Padre de la gloria, Padre de misericordia, venimos, Señor, ante ti una vez más a rogarte, a implorarte que nos llenes de tu luz, de tu gracia, Señor, de tu sabiduría, que ponga en nuestros corazones, Padre, lo que tú deseas que transmitamos a aquellas personas, Señor, que tú quieres tocar, Señor. Los méritos, Señor, no son nuestros, Padre, son tuyos, son tuyos. Glorifícate, Señor, en nosotros. Bendícenos, Señor, te lo pido. Bendice a cada persona que tenga la oportunidad de ver este mensaje. Te lo pedimos, te lo imploramos. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos, como les decía, vamos a analizar el libro de Primeras de Samuel en el capítulo 25 y analizaremos los versículos del 1 al 43. Les invito a que leamos la primera porción, que sería los versículos del 1 al 9. ¿Qué dice? Entonces murió Samuel. Todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces se levantó David y se fue al desierto de Parán. En Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta. Era del linaje de Caleb. Supo David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmel e id a Nabal, saludadlo en mi nombre y decidle: paz a ti, a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros. No los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracias a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Los jóvenes enviados por David fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David. Fueron a Nabal y dijeron todas estas cosas. Aquí podemos ver dentro del contexto histórico y al analizar la muerte de Samuel en el versículo 1, que fue un gran hombre dedicado a Jehová y le sirvió desde su juventud hasta su muerte. Samuel fue un profeta de Dios, un mensajero de Dios, el cual Dios usaba grandemente. Y como sabemos en la historia, Dios mandó a ungir a David porque ya Dios no quería como rey a Saúl, ya que Saúl le había
deshonrado a Dios, no había cumplido los cometidos a los cuales Dios le había dicho que hiciera. Entonces, en esta situación, David habló con Samuel y le dijo a Samuel, ve a ungir a David, porque a David le quiero como rey, como rey. Entonces, podemos ver también en este contexto que Samuel temía a Saúl. Y ante la muerte también vemos del profeta Samuel, David se fue al desierto. Se fue al desierto huyendo de Saúl porque Saúl le quería matar. Y yo les pregunto, para que ustedes se contesten internamente, se han movido, ¿verdad? Se contesten, ¿cómo es el desierto? ¿Cómo es el desierto? Bueno, en el desierto no hay vegetación, es caluroso de día, es frío de noche. Todas estas cosas aconteció David en el desierto mientras huía, tenía un conflicto emocional y espiritual bastante grande mientras estuvo en esa tribulación, en esa situación donde estaba siendo perseguido por Saúl en ese tiempo. Entonces, estaba pasando esta crisis tan fuerte. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿te has visto en algún momento en esa crisis que se vio, David? ¿Te has visto en una tribulación fuerte, sea por problemas familiares, sea por problemas económicos, sea por problemas en las familias, conyugales, de toda índole? Te pregunto, ¿te has visto así en esa situación? Es difícil, ¿verdad que sí? Bueno, yo en el testimonio que tengo que contarles, le voy a expresar ese testimonio poderoso y cómo Dios obró en mí y cómo Dios puede obrar en ti a través de este mensaje, a través del testimonio poderoso que te voy a llevar, como nuestro Dios que está ahí siempre cuidando de nosotros, cuidando de sus hijos, y que nosotros tenemos que tener la plena confianza de que Dios no nos abandona y que aún en la situación más difícil, así como estuvo David en ese desierto, que Dios no lo abandonó, salimos victoriosos siempre y cuando pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Así que más adelante le daré más detalles de ese testimonio. Seguimos. Le voy a resaltar, a mencionar un mensaje que relata la mensajera del Señor, Elena G. de White, donde nos dice lo siguiente. Sabía que la muerte de Samuel había roto otra ligadura que refrenaba las acciones de Saúl y se sintió menos seguro que cuando el profeta vivía. Mientras Saúl dedicaba su atención a lamentar la muerte de Samuel, David aprovechó la ocasión para buscar un sitio más seguro, como les había dicho, y huyó al desierto de Parán. Esto lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 652. Amados hermanos, observamos también que David pide compensación por su valioso servicio a Nabal, enviando 10 jóvenes donde Nabal diciéndole, he sabido que tienes esquiladores. ¿Qué significa la palabra esquiladores? La palabra esquiladores en la palabra de Dios quiere decir que a las ovejas las recortaban, la podaban, la recortaban. También le dice, tus pastores han estado con nosotros y nosotros no le hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo momento, en todo tiempo que han estado en Carmel, pidiéndole que le ayudara, que Nabal le ayudara, humillándose David y refiriéndose a él como su hijo, ayuda, pero Nabal no compensó a David, no le ayudó, no acató el pedido que le hizo David. Y es importante destacar en esta parte que cuando Nabal esquilaba las ovejas, significa que David esperó hasta el momento oportuno para pedir la compensación por todo lo que hizo. David, ya que también protegió sus ovejas, y Nabal podemos ver que era muy rico, pero era malo porque despreció el pedido que le hizo David, el cual no le iba a afectar absolutamente en nada. Como le hablé de 3 partes principales que íbamos a desarrollar, vámonos al segundo punto, que es qué debemos hacer o cómo debemos responder frente a los agravios. Aquí vamos a leer los versículos del 10 al 12. Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. ¿Quién es David?
¿quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Los jóvenes que había enviado David dando media vuelta tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno con su espada. Aquí podemos ver que Nabal dice: ¿quién es David? Como si no supiera quién era David. David era un héroe nacional. David mató a Goliat y se hizo famoso después que mató a Goliat. Y después que fue a la guerra, que vino de la guerra, decían: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Eso creó un recelo en todos ellos que se creían grandes en esa ciudad. Creó un recelo en contra de David. Y fíjese cómo dice: ¿quién es David? ¿Quién es David? ¿Quién es este a quien yo tenga que darle todas mis cosas? Este no es nadie. Así lo sintió con su orgullo de Nabal, su soberbia, porque era un hombre soberbio, un hombre malo, un hombre sin piedad, sin corazón, en ese sentido. Y aquí podemos ver, reflejado también en la frase, que muestra tanta maldad de Nabal. O sea, Nabal al responder de esa manera a David muestra esa maldad en su corazón, similar a la del faraón, cuando dijo: ¿quién es Jehová para que yo le sirva? ¿Quién es Jehová? Con esa actitud, hermanos, insensata y egoísta de Nabal, estamos poniendo en riesgo, él estaba poniendo en riesgo toda su familia, estaba tirando por el suelo la seguridad de su familia, llevando a David a tomar una decisión fuera del lugar. Es muy triste realmente esa actitud de Nabal, ser una persona tan insensata y tan egoísta y rechazar ese pedido de humanidad por parte de David. Vamos a seguir con el versículo 13, que dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Cada uno se ciñó su espada y también David se ciñó la suya. Subieron tras David unos 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. David recibió la respuesta de Nabal exactamente de la forma en que Nabal quería que la recibiera, con gran ofensa. Es importante resaltar en este punto que este no fue uno de los mejores momentos de David ante los ojos de Dios, al querer vengarse por el insulto de Nabal. Tenía mucho que aprender todavía David en este sentido. Pareciera más el espíritu de Saúl dentro de David que el mismo David. Por eso le traigo a reflexión esto, que Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que respondamos vengativamente. Dios quiere que soportemos los insultos, soportemos los atropellos. Era como nos decía nuestro Jesús en la palabra de Dios: si te dan en la mejilla izquierda, ponle la derecha también. Él quiere que soportemos esos insultos, que no seamos de corazón rebosado de maldad como era David. Dios quiere que seamos amorosos, que seamos amables, que regresemos el mal por bien y que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que pidamos al Señor en oración y le pidamos al Señor: Señor, te pido, mírame lo que estoy pasando ahora, toma control en esto conforme sea tu voluntad. David no se dirige hacia Nabal solo para dejar algo claro, sino para eliminarlo. David se llenó de odio en ese momento por la actitud que tuvo Nabal. Es por eso que él y sus hombres se arman, y es por eso que dejó a algunos cuidando el lugar para luego bajar con los demás hombres. En este relato vemos una gran similitud en el versículo 33, capítulo 33 de Génesis, donde Esaú con 400 hombres
de guerra, bajó a pelear con Jacob en venganza por el agravio. Y Dios se le apareció en sueños y cambió los propósitos. En el caso de David, ¿acaso Dios dejaría que pasara una desgracia? Pues no. Por eso es que pasamos al punto 3, que nos dice cómo Dios nos da la sabiduría y la respuesta divina para salir victorioso. Aquí leeremos los versículos del 14 al 17. ¿Qué dicen? Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: mira que David ha enviado mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo, y él lo ha despreciado. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y cuando estábamos en el campo nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muros fueron para nosotros de día y de noche, para todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Aquí podemos apreciar que uno de los siervos de Nabal fue donde Abigail, ya que él mismo fue testigo de la respuesta de Nabal hacia los hombres de David. Y le cuenta a Abigail, la esposa de Nabal, que Nabal despreció a los hombres de David y por consecuencia a David principalmente, ¿verdad? A David principalmente. Los siervos de Nabal le contaron a Abigail el valioso servicio que realizaron los hombres de David. Entonces, Abigail supo que David y sus hombres merecían que una compensación por el cuidado que tuvo David y sus hombres con esquilar las ovejas, con cuidar parte de las cosas de Nabal. Entonces vamos a seguir con los versículos 18 al 20, que dicen: tomó Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 5 racimos de uva pasas y 200 panes de higo secos, y los cargó sobre sus asnos. Luego dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. Montaba en un asno, descendió por una parte secreta del monte, mientras David y sus hombres venían en dirección a ella, y ella le salió al encuentro. Qué interesante. Vemos acá el buen entendimiento de Abigail, que le fue movido en su corazón. Y ella, al ser movido en su corazón, sintió que debía hacer algo, mediar inmediatamente en favor de su familia, en favor de su pueblo, por lo que rápidamente tomó las provisiones de comida y preparó un gran banquete para llevarle a David. Entonces, como vemos aquí en los versículos, David decía: me ha devuelto Nabal mal por bien, mirando aquí que David estaba resentido en su corazón. Su corazón se había llenado de odio y quería vengarse. David quería masacrar. Él no iba a conciliar. No, David en ese momento iba a masacrar a la familia de Nabal y al pueblo de Nabal y a todos los hombres de su casa. Eso planeaba David en ese momento. Pero vemos acá que Abigail fue movida en su corazón. ¿Y quién nos mueve en bondad en nuestro corazón? Nuestro Dios nos mueve en bondad, en mansedumbre, en gracia. Entonces ella fue movida en su corazón y ella actuó de forma misericordiosa, lo cual veremos en los próximos versículos.
Ahora vamos a leer del versículo 23 al versículo 24. ¿Qué dice? Cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno, inclinándose ante David, se postró en tierra y echándose a sus pies le dijo: que caiga sobre mí el pecado, Señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Vemos, qué hermoso aquí, vemos cómo Dios intervino en Abigail. Cuando ella recibe el recado, se pone a preparar todo. ¿Y qué hace ella? Se va por un camino curto, sin decirle nada a Nabal en ese momento. Y Abigail, cuando va por el camino curto, pudo permanecer escondida hasta el momento en que vio a David y esperó que él se adelantara para encontrarse con él cara a cara. Y cuando David la vio por primera vez, ella se humilló delante de él, a la cabeza de un gran tren de regalos y provisiones. Y David, en su enfurecido y agitado estado, algo inesperado, hizo que David y la compañía que atraía con él se detuviera por completo y se bajara prontamente del asno. Y ella, postrándose sobre su rostro, Abigail se inclinó a David en apelación, pidiéndole, rogándole e implorándole como una sierva, no como alguien superior a David. No, ella fue como una sierva a donde David, a sus pies, diciéndole: Señor, vengo a ti, no como alguien superior, sino como alguien menor que usted. Ella vio a David como el grande, ¿verdad? Menor que usted, con humildad, a pedirle, a implorarle que no hiciera daño. Ella vino a interceder por su familia, por su familia. Qué hermoso mensaje. Nosotras las mujeres principalmente tenemos que tomar, tenemos que acatar en todo momento, porque si ella no obrara de esa manera, inteligentemente, sabiamente, solamente guiada por el Señor, porque solamente nuestro Señor Dios pone en nuestros corazones esos dones tan hermosos, que es la sabiduría, que es la integridad, que es la humildad, que es la mansedumbre. Solamente nuestro Dios, y ella en su corazón se dejó guiar por el Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Aquí en esta parte quiero comentarle el testimonio que viví hace unos años atrás. Y yo quiero que ustedes lo escuchen y quiero que puedan ser tocados por esto. Cuando yo vivía sola con mis 3 niños que estaban pequeños y estaba muy angustiada porque tenía una situación con unas deudas, tenía muchos problemas económicos. Y estaba sumamente desesperada porque el pago de ese mes, yo no sabía lo que iba a hacer con lo que yo cobraba ese mes. No sabía cómo lo iba a dividir, no sabía qué iba a hacer. Estaba angustiada, angustiada. Dentro de todas las deudas que tenía, le debía a un señor, a un abogado, que ya me había amenazado que iba a hacer algo en mi contra. Iba a ir a hablar con mi jefe y esas cosas. Y yo estaba desesperada. Yo recuerdo que la noche antes era un domingo y estaba lloviendo y yo no sabía qué hacer, amados hermanos. Yo no sabía qué hacer. Y yo recuerdo que los niños estaban durmiendo, eran las 12 de la noche y yo me arrodillé en la cocina, llorando, llorando, implorándole a Dios: Dios mío, ayúdame, ayúdame, sácame de esta situación, Señor. Ayúdame, mañana tengo que ir al trabajo y no sé lo que me espera, Señor. Toma el control de esta situación. Ayúdame, yo confío en ti. Y tantas fueron las lágrimas que yo sentí en ese momento, que los cielos se abrieron. Yo sentí el poder de Dios en ese momento. Pues les cuento que al otro día, cuando me despierto, me arreglo, llevo a los niños al nursery, a un cuidado donde estaba mientras yo trabajaba. Voy a mi trabajo.
Ese día la secretaria no fue y yo tuve que tomar la posición de la secretaría. Y recuerdo que tampoco había aire ese día, se había dañado el aire acondicionado, por lo que las puertas se abrieron para que entrara el aire. Entonces, desde donde yo estaba sentada, yo veía hacia el pasillo corredizo quién venía y quién venía a la oficina. Y recuerdo que venía el abogado caminando y yo bajé la cara. Yo, Dios mío, yo no tengo dinero para pagarle. ¿Qué voy a hacer, señor? Me van a armar un escándalo. Aparte de la deuda, voy a perder mi trabajo. Estaba desesperada. Y el abogado entró con los ojos aguados y me dice, Patricia, ¿usted puede salir un momentico conmigo al pasillo? Y yo, sí, claro. Yo estaba nerviosa, yo estaba que no podía. Y cuando salimos al pasillo, él me mira y yo estoy esperando que me diga, tiene que pagarme porque voy a hacer algo o ya yo vine dispuesto a lo que sea. Y él me dijo, Patricia, yo tengo que contarle algo que me sucedió anoche. Y yo le dije, sí, ¿qué pasó? Yo sorprendida. Y él me dijo, anoche empezó a llover y yo vivo en un cuarto piso frente al mar. Y yo fui al cuarto piso, arriba que tendemos la ropa, a quitar la ropa. Cuando yo subo, empezó el aguacero. Y yo veo frente al mar, miro al mar. Y cuando miro al mar, yo la vi a usted vestida de blanco. Yo le digo, ¿cómo va a ser? Y dice él, sí, yo la vi a usted vestida de blanco. Y algo me dijo, a esa que tú ves allá, no la toques. Él se asustó y bajó a su casa y le dice a su esposa, esas palabras me las dijo él, le dice a su esposa, yo no sé lo que me está pasando, yo acabo de ver una persona que yo pensaba ir mañana a hacerle un escándalo y la acabo de ver en el mar. Dice la esposa, ¿cómo va a ser? Esas son cosas tuyas, ese es el tormento que te tiene así. Bueno, entonces él me dice que cuando él se acostó, se fue a dormir, se sueña en un sueño que va camino a Santiago. Y él va en una guagua metro a Santiago y va con su esposa. Y cuando va en la carretera, en la guagua, él me ve caminando en la carretera vestida de blanco descalza. Y le vuelven a decir en el sueño, tú ves esa que está ahí caminando, a esa no la toques. Y él me dice eso llorando y yo también me voy en lágrimas. Y ahí él me dice, Patricia, yo no puedo cobrarte. La deuda contigo está pagada. Yo no puedo cobrarte dinero. Y de ahí él iba a una iglesia y yo comencé a congregarme en esa iglesia y ya ustedes saben, el Señor tocó el corazón de él, el Señor intervino, así como el Señor intervino conmigo, así el Señor intercede por ti en cualquier situación que tú te encuentres, en cualquier problema que tú te encuentres. Cuando yo estaba llorando la noche antes, que yo sentí que los cielos se abrieron, yo sentí la presencia del Señor. Nosotros tenemos que buscar más de Dios en oración. Nosotros tenemos que humillarnos más a nuestro Señor, que pedirle a nuestro Señor nos ayude. Y Dios nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a sacar de los problemas. Solamente Dios, señores, solamente Dios, con fe, confiando en nuestro Señor de todo corazón. Dios es un Dios poderoso, misericordioso, grande. Y es en sus tiempos, no en nuestros tiempos, que se cumplen nuestras peticiones, sino en los tiempos de nuestro Dios. Amén. Amén. Pues seguimos con la lectura de los versículos del 25 al 35. ¿Qué dice? No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vives tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. En cuanto en este presente que tu sierva te ha traído, que sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová hará
de cierto una casa perdurable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y no vendrá mal sobre ti en todos tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será atada a las de los que viven delante de Jehová tu Dios, mientras que Él arrojará las vidas de tus enemigos como quien las tira con el cuenco de una onda. Cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado con tu propia mano. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haya favorecido a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Gloria a Dios. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte dado prisa en venir a mi encuentro, mañana por la mañana no le habría quedado con vida a Nabal ni a un solo hombre. David recibió de sus manos lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, pues he escuchado tu petición y te la he concedido. Qué maravillosa porción, qué maravillosa porción. David iba en rumbo pecaminoso y Abigail, a través de su osada y rápida y sabia apelación, ¿qué hizo? Lo detuvo. Detuvo a David de pecar. Él sabía que Dios le había hablado a través de Abigail. Él sabía, él tocó su corazón. Solamente nuestro Dios puede obrar de esa manera. Es importante recordar que Abigail no llegó con las manos vacías. No llegó con las manos vacías. Una razón por la que su apelación fue efectiva fue porque Abigail cargaba con las provisiones, cargaba con la recompensa a las buenas obras hechas por David, perdón, en el campo, en las tierras de Nabal. Entonces, al David recibir el pago que reconoció Abigail y que no reconoció Nabal por su maldad, la cuenta que le reclamó David a Nabal había quedado saldada por Abigail. Gloria a Dios, mujer. Debemos ser como Abigail. Tenemos que obrar como Abigail. Tenemos que tomar lo mejor. Miren cómo fue Nabal. Y ustedes van a ver cómo termina Nabal. Y miren a Abigail, cómo ha sido David. Y también van a ver cómo termina Abigail por sus buenas obras. Entonces vamos a seguir leyendo los versículos del 36 al 37. ¿Qué dice? Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, este estaba celebrando en su casa un banquete como de rey. Nabal estaba alegre y completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. Pero por la gracia, por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le contó su mujer estas cosas. Entonces se le apretó el corazón en el pecho y se quedó como una piedra. 38. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y este murió. Bueno, amados hermanos, aquí podemos ver que Nabal le hacía honor a su nombre. El nombre Nabal en esos tiempos
en el pueblo judío significaba necio. Necio. Nabal era un hombre necio. En el pueblo judío, Israel, hebreo, en el pueblo hebreo, en ese tiempo, la personalidad de las personas se distinguía, el nombre que le ponían a las personas obraba conforme su personalidad. Entonces, por eso Nabal significaba necio. Su vida estaba en peligro inminentemente y su esposa lo sabía, por eso Abigail tomó la acción que tomó. Entonces él comenzó a hacer el banquete que hizo, tomando, bebiendo y todas esas cosas sin ninguna preocupación del mundo. En ese aspecto, Nabal, podemos ver en ese sentido que es la imagen de un pecador que continúa rechazando los juicios de Dios. David, como vimos, iba a usar sus manos para vengarse, pero le dejó todos en las manos de Dios para que Dios lo juzgara como Dios lo entendía, por pecador y por rechazar el pedido de David. Todo lo que Nabal tenía que hacer era invitar a David a su enorme banquete y si lo hubiera concedido seguir con vida. Su misma avaricia y su necedad fueron su ruina totalmente. Por lo que vemos también que las sabias acciones de Abigail salvaron a Nabal de David y salvaron a David de sí mismo. Pero no pudieron salvar a Nabal del juicio de Dios. Nabal nunca estuvo fuera del alcance de Dios. Y cuando llegó el momento apropiado, Dios se encargó de él por su mal obrar, por su mala forma y su mal proceder. Leemos de los versículos del 39 al 43, ya para finalizar con la lectura de los versículos. Luego de oír David que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de la afrenta que recibí de manos de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después mandó David a decir a Abigail que quería tomarla por mujer. Los siervos de David se presentaron ante Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos envía para tomarte por mujer. Ella se levantó, se postró rostro en tierra y dijo: aquí tienes a tu sierva, que será una sierva para salvar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó luego Abigail y acompañada de las 5 doncellas que la servían, montó en un asno, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Aquí vemos, amados hermanos, que David supo que la muerte de Nabal fue por juicio de Dios, el cual Jehová mostró cuando David decidió dejar que Jehová lo vengara en vez de hacerlo él mismo. David, al hablar con Abigail para tomarla por su mujer, vemos acá, como establecen en Primera de Samuel, del 25 al capítulo 25, versículo 31, que Abigail le pidió a David: acuérdate de tu sierva. Aquí David ciertamente se acordó de ella y la tomó como su esposa. David se casó después con Abigail, ya era el marido de una esposa, pero la costumbre de las naciones de su tiempo había pervertido su juicio e influía en sus acciones. Aún hombres grandes y buenos erraron al seguir prácticas del mundo. Los resultados amargos de casarse con muchas esposas fueron en ese tiempo gravemente sentidos por David a través de toda su vida. Esa parte pueden verlas en el libro Patriarcas y Profetas en la página 657. También el libro Reflejemos a Jesús, escrito por Elena G. de Weiss, dice lo siguiente: ¿qué
espíritu notable, sin ningún resabio de ostentación ni de orgullo, pero llena de la sabiduría y del amor de Dios, Abigail manifestó la fuerza de la devoción que sentía hacia su esposo. Cualquiera que fuera la actitud del esposo, aún era su esposo, y expresó claramente al indignado capitán que el trato descortés de Nabal en ningún modo fue premeditado como una afrenta personal. Qué maravillosa porción. En el día de hoy pudimos aprender varias cosas. Primero, en la vida tendremos adversidades de varias índoles, pero Dios siempre está al control. Segundo, no siempre seremos tratadas justamente y sufriremos agravios, desencantos, aun cuando actuemos bien. Punto 3. Aún los hijos de Dios cometen errores y muchas veces quieren hacer justicia por sus propias manos. Cuarto, Dios siempre tiene un plan mejor. Utiliza un sinnúmero de medios o instrumentos para cumplir su propósito. 5. Hay veces que mujeres buenas están casadas con hombres malos, como el caso de Abigail y Nabal, o les toca ser madres solteras, no tener hijos, etc. Siempre debemos ser fiel a nuestro rol y confiar en nuestro Señor siempre, siempre, siempre y para siempre. Dios nos manda a ser como Abigail, a ser sabias, a ser prudentes y tener un corazón dispuesto ante nuestro Dios. Por lo tanto, amadas hermanas, amados hermanos, yo te invito en este día a que si por alguna razón no has sido sabia, si has ofendido a alguien o has incumplido con tu rol, te arrepientas y le pidas perdón a Dios y Él nos dará la sabiduría para poder enfrentar cualquier situación, así como lo que pasó a Abigail. Dios nos llena de sabiduría, Dios nos llena de entendimiento, Dios nos dota de ese don para ser sumisa ante las situaciones, ante las dificultades, ante los retos de la vida, ante toda tribulación que se nos pueda presentar. Si buscamos a Dios en oración, Dios siempre va a estar ahí. Dios solamente está esperando que tú le toques a la puerta. Y cuando tú le tocas a la puerta, Dios siempre va a estar ahí. Dios no va a tener un no para ti, a pesar de los pecados que haya cometido, a pesar de cualquier situación. Pídele perdón a Dios hoy. Búscalo de todo corazón. Humíllate ante Dios y Dios va a restaurarte. Dios va a hacer de ti lo que Él quiere, un propósito ideal. Dios te va a restaurar, amados hermanos. Busca de Él. Busca de todo corazón a Dios. Humíllate a Dios. Humíllate a Dios. Y Dios pondrá su gracia en ti y no se apartará de ti jamás, ni de ti, ni de tus hijos, ni de tu familia. Nada te faltará. El aceite va siempre a rebosar en tu vida. Nunca te ha de faltar nada. Por lo que para terminar vamos a dar gracias en una oración a nuestro Dios. Padre amado, Padre de la gloria, gracias Señor por este mensaje de hoy. Gracias Señor, ayúdanos a ser sabia como Abigail. Dótanos Señor de ese espíritu bondadoso, Padre amado. Guíanos a cumplir tu propósito Señor en nuestras vidas, a hacer lo que te agrada a ti. Te lo pedimos, te lo imploramos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.